Amén. Bueno, ya estamos. Nuevamente, buenos días, bienvenidos, gracias por estar aquí. Hemos estado hablando de algunas decisiones que debemos tomar en la vida y el día de hoy vamos a hablar de la cuarta decisión, la cuarta y última decisión de esta serie. Descubre tu propósito. Así que hazme un favor y mientras todos se terminan de sentar, puedes mirar al que tienes al lado por última vez en la serie, mil gracias. Mira al que tienes al lado y dile así con cara de preocupación, con cara de amor, dile, descubre tu propósito. Si no tienes nadie al lado, mira al de atrás o al de adelante y dile, descubre tu propósito. ¿Sabes? Una decisión importante, una decisión fundamental, una decisión que va a marcar el rumbo de tu vida es que descubras tu propósito, aquello para lo que Dios te ha puesto en esta tierra, aquello para lo que Dios te ha dado vida. Una vez que descubras tu propósito, tus decisiones van a empezar a funcionar en base a una ruta, a un norte. Vas a tener un blanco, algo hacia lo que apuntas. Todo en nuestra vida gira en torno a propósito. Toda nuestra vida gira en torno a objetivos, a dónde queremos ir. El problema es que muchas veces nosotros nos marcamos nuestros propios propósitos o esperamos o dejamos que el mundo marque nuestros objetivos. A tal edad tienes que tener una vida de esta manera. Ya tienes 30 años y no tienes hijos, qué imposible, se te va a ir el tren. ¿Cómo? Tienes 25 y no te has casado, qué barbaridad. No tienes 3 maestrías encima, ¿cómo puede ser? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? El mundo no es el que te ha creado y el mundo no es el que va a marcar tu propósito. Es el Señor, Dios, aquel quien te dio vida, te creó para algo. Ahora, no quiere decir eso que no trabajes, que no te cases o que no tengas hijos. Por favor, hazlo, ¿sí? Lo que quiere decir es que la anterior semana hablábamos de define tu identidad. Bueno, además de definir tu identidad, ahora tienes que definir a dónde vas con esa nueva identidad que Dios te ha dado. Amén. En Mateo 15:24 encontramos a Jesús diciendo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. En Gálatas capítulo 2 el apóstol Pablo afirma, al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. Fíjate, el Señor Jesús, el apóstol Pablo, estaban seguros que Dios los había llamado para una tarea específica y ellos se enfocaron en hacer aquello para lo que Dios los había llamado. Bueno, a Pablo Dios los rescató, a Jesús no necesitaba rescatar, Él es el que vino a salvar. Sin embargo, a pesar de que Jesús vino a salvar a todo el mundo, Él sabía que en su tiempo en la tierra tenía una tarea que hacer. Jesús vino para ir a la cruz y salvarnos. En el camino de ir a la cruz y salvarnos, el objetivo de Jesús era cumplir las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, sobre Israel y establecer su iglesia, levantar a sus discípulos, ¿sí? Así que todo lo que Jesús hacía iba enfocado a aquello para lo que Él vino. Y podríamos decir, pero ese era Jesús, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús lo sabe todo. De acuerdo, Jesús también sabía que su tiempo en la tierra era limitado. Jesús sabía que mientras estaba físicamente presente en la tierra, solo podía estar en un lugar a la vez. Por lo tanto, se enfocó. Dios mismo nos dio el ejemplo. Y luego el apóstol Pablo, un hombre común y corriente como tú y como yo, el apóstol Pablo descubre en Dios el propósito de su vida y se enfoca a aquello que Dios lo había llamado. No lo vamos a leer, pero en Romanos Pablo dice, yo quisiera que todos mis parientes judíos se conviertan a la fe, yo quisiera que todos los judíos lleguen a la fe, pero él sabía que no había sido llamado para ir a convertir a los judíos, sino para hacer su obra entre los gentiles y tenía que confiar que Dios tenía otras personas realizando la obra que él no podía hacer. Ninguno de nosotros puede salvar el mundo y hacerlo todo. Tenemos que descubrir aquello para lo que Dios nos ha llamado y enfocarnos en eso. ¿Amén? Ok, esta mañana vamos a ver 3 historias sobre propósito y vamos a, con la ayuda de Dios, rescatar
3 lecciones que Dios tiene para nosotros sobre el propósito. Sabes, mientras oraba esta semana y mientras preparaba este mensaje para cerrar esta serie de decisiones, realmente sentía fuerte de parte de Dios que Él nos quiere decir a cada uno de los que estamos aquí que nos enfoquemos en el propósito que Él nos ha dado. Pero no solo eso, sino que esta mañana con las 3 historias vamos a ver 3 maneras de enfocarte en el propósito que Dios te ha dado. La primera es el número 1, Jesús. Vamos a ver una historia acerca de Jesús y vamos a ver que Jesús tuvo compasión, pero Jesús nunca se apartó de su llamado. Jesús tenía compasión por todos, pero sabía lo que había sido llamado a hacer. En Mateo 15:21 vamos a leer el contexto de esa declaración de Jesús que habíamos visto hace un rato. Mateo 15 del 21 al 28. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no les respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Esta es una historia bastante complicada, no vamos ahorita a ver todos los pormenores de la historia, nos tomaría otro mensaje diferente. Quiero que hoy nos enfoquemos en una cosa, el propósito de Jesús. Jesús estaba de paso en una región gentil. Jesús había llegado a trabajar entre los judíos, a morir en la cruz y salvar a todo el mundo, incluidos a los gentiles. Pero en su tiempo en la tierra, Él sabía que debía enfocarse en trabajar entre los judíos. Cuando estaba de paso, se le acerca una mujer gentil a pedir, gentil quiere decir no judío, ¿sí? De raza, ¿no ve? De etnia, no era de raza judía, sino que era de otro grupo étnico. Se le acerca y le pide un milagro. Y Jesús, por compasión y por la fe de ella, termina haciendo el milagro. O sea, Jesús se sale un ratito de su propósito, se sale un ratito de su enfoque para responder a la fe de esta mujer, pero ni bien termina eso, otra vez se alinea y continúa con el propósito de su vida. Ahora, quiero que te imagines esto. Digamos que Jesús echaba el demonio y sanaba a la hija de esta mujer. Y Jesús se emocionaba, como muchos de nosotros hacemos, ¿no ve? Y Jesús decía: hecho demonios de judíos y hecho demonios de gentiles. Y les decía a sus apóstoles: Pedrito, Juan, vamos a expandir el ministerio y vamos a hacer el ministerio de Jesús entre los gentiles. Y Jesús empezaba a hacer campañas en Tiro, en Sidón, en Samaria, en Egipto. Y Jesús empezaba a ir por el mundo haciendo campañas de sanidades y milagros entre los gentiles. Jesús se hacía popular, Jesús no iba a la cruz, Jesús no cumplía su propósito. Y nadie tenía salvación. ¿Me entienden? Hay veces en la vida que se te van a presentar oportunidades buenas, oportunidades genuinas, oportunidades de ayudar a alguien o colaborar con algo, y en tu corazón vas a sentir el deseo de hacerlo, y es algo bueno. Pero recuerda una cosa, Dios te ha dado una cantidad limitada de tiempo. Dios te ha dado una cantidad limitada de recursos, ya sea económicos, financieros, lo que sea. ¿Y sabes qué? Dios te da una cantidad limitada de cosas que puedes albergar en tu corazón. ¿Sí? Les voy a decir, de verdad esto lo digo con mucho cuidado y con mucho miedo, pero si tú te cargas las cargas de todo el mundo sobre tus hombros, vas a acabar queriendo quitarte la vida. Porque no puedes cargar la carga del mundo sobre ti. Tenemos cierta cantidad de cosas que podemos llevar y Dios lo sabe. Por eso recuerda qué es lo que Dios te ha llamado a hacer. Si Dios te ha llamado a ayudar en X o Z cosa, enfócate en eso. No quiere decir que no ayudes en otras cosas, así como en este caso Jesús. Hay un momento en el que puedes sentir en tu corazón: voy a colaborar en esta otra cosa, voy a ayudar a esto más. Pero ni bien lo hagas, recuerda no caer en la maraña de tener complejo de Mesías y pensar que tú solito o solita puedes salvar al mundo. Necesitamos trabajar en equipo. Por eso Dios ha dado una iglesia. Por eso Dios opera en cuerpo. Por eso Dios nos ha puesto aquí y en la iglesia, en todas las iglesias alrededor del mundo. Amén. ¿Sí? Descubre tu propósito y una vez que descubras tu propósito, enfócate en eso. Y si en un momento sientes compasión de Dios de ayudar en otra cosa, nuevamente
hazlo, pero no caigas en la trampa de distraerte de tu propósito por querer empezar a solucionarlo todo tú solo. Amén. La primera lección entonces, Dios te llamó a realizar un propósito específico en la vida, no a salvar tú solo a todo el mundo. Cuando halles ese propósito, enfócate. Segunda historia, número 2. El apóstol Pablo. Historia número 2. El apóstol Pablo se mantuvo firme hasta el fin. ¿Has visto aquí en Bolivia? Nos encanta, ¿no ve? Cuando salimos a marchar, a protestar en Bolivia, hasta las últimas consecuencias, ¿no ve? Siempre dicen, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Y qué hacen? Les dan lo que están pidiendo, les regalan una cosita y las últimas consecuencias se acabaron y todos de vuelta a casita, ¿no ve? Cuando Dios te llama a hacer algo, mantente firme hasta las últimas consecuencias. Hasta el momento en el que Dios te diga, ya está, ya no más, o hasta que se acabe tu vida. Solo hay 2 ocasiones en las que tu propósito puede cambiar, cuando Dios te lo cambia o cuando tu vida se acaba. Vamos a leer una historia del apóstol Pablo, que a mí me encanta porque es una historia también llena de misterios, llena de cosas complicadas, pero que nos ayuda muy bien a entender cómo se vive el propósito de Dios en nuestra vida. En Hechos capítulo 21 del 4 al 16, Hechos 21 del 4 al 16, encontramos una interacción entre Pablo, la iglesia y unos profetas. Y vamos a ver cuál es el resultado de esto. Hechos 21:4. Allí encontramos, Lucas está escribiendo, está contando la historia, ¿verdad? Él estaba viajando con Pablo y demás. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, presten atención, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días, partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y ahí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea, presta atención, un profeta llamado Ágabo, ¿verdad? Vino un profeta. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo, otra vez presta atención, así dice el Espíritu Santo. De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar, presta atención, le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Ahora lean todos conmigo la primera parte del versículo 14, por favor. Como no se dejaba convencer, a ver todos juntos, como no se dejaba convencer, desistimos exclamando que se haga la voluntad del Señor. Ya, yo continúo. Después de esto acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mansón, ¿qué dice? Masón, está mal escrito acá, perdón. Donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Ok, miren, esta es una historia, les decía, llena de misterio y es interesante porque dice que el apóstol Pablo en sus viajes primero llega a una iglesia. Y la gente de la iglesia ora y por medio del Espíritu, dice, le piden a Pablo, no vayas a Jerusalén. Por medio del Espíritu, no vayas a Jerusalén. Luego continúa y siguen viajando y dice que llega un profeta. Ágabo, si ustedes leen el libro de Hechos, era un profeta del Señor. No es un falso profeta, no es un charlatán, no es un mentiroso, era un profeta de Dios reconocido. Y Ágabo da una profecía de Dios, una profecía válida y verdadera. Y los hermanos dice que le ruegan por el Espíritu que no vaya a Jerusalén. Y Pablo los mira y les dice, me están partiendo el corazón. Voy a ir, porque por el nombre de Jesús voy a ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias
y no se dejó convencer. Pablo conocía su propósito y conocía lo que Dios le llamó a hacer. Pablo sabía lo que Dios le dijo que haga. Sabes, en una ocasión anterior, Pablo quería irse a predicar el evangelio a Asia. Y se le aparece una visión de Dios y le dice, no vayas a Asia, anda a Macedonia, hacia Europa, ¿sí? Y Pablo, pero quiero ir a Asia. Y Dios le dice, no, no vas a ir a Asia, vas a ir a Europa. Y Pablo agarra y se va a Europa. Ni modo, tuvo que aprender a confiar en Dios. Su corazón estaba en Asia, su ministerio en Europa. Dios mandó al apóstol Juan a que predique en Asia. Pero esa es otra historia. Pero Pablo aprendió a discernir de Dios cada uno de sus pasos, a dónde ir, ¿ya? Los hermanos también discernieron por el Espíritu Santo que si Pablo iba a ir a Jerusalén, lo iban a tomar preso. Que si Pablo iba a Jerusalén, su vida iba a acabar en prisión. Ahora fíjate, en tu vida vas a encontrar personas, hijos de Dios, que te aman, que te están hablando palabra de Dios que es verdadera, pero que su amor por ti, sus emociones, su deseo de tu bienestar, van a interpretar mal el mensaje de Dios para ti. Dios dijo que si Pablo iba a Jerusalén, lo iban a tomar preso. Eso dijo Dios. Dios no mintió. Lo que Ágabo dijo se cumplió. Lo que Dios no dijo es que Pablo no vaya. Los hermanos, por el amor de Dios que tenían a Pablo, no querían que vaya. ¿Me entienden? Y en momentos de tu vida vas a tener que decidir, ¿voy a hacer lo que Dios me ha dicho o voy a hacer lo que los demás me están diciendo que haga? A pesar de que los demás tengan buenas intenciones, lo digan en amor y hasta lo que digan sea verdad. Pablo se mantuvo firme hasta el fin. Si conoces el resto de la historia, fue a Jerusalén y pasó exactamente eso. Se metió en un lío, lo tomaron preso y lo acabaron llevando encadenado a Roma. Pasó unos años en Roma y años después murió decapitado. Y cuando Pablo dice en el versículo 13, por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Bueno, no murió en Jerusalén, murió en Roma. Pero estuvo firme hasta las últimas consecuencias. Sabes, hermano, cuando Dios te ha llamado a un propósito, no dejes que la bondad, el amor de otros te distraiga de ese propósito. Si Dios te ha llamado a trabajar, por ejemplo, entre los huérfanos, por decir una palabra, dedícale tu tiempo, tus recursos, tu amor. Y si viene alguien y te dice, pero no trabajes ahí, tenemos que ayudar a las viudas, tenemos que ayudar a la gente de la calle. Sí, es verdad, tenemos que, pero yo no soy el Mesías. Yo soy un siervo de Dios llamado a hacer lo que Dios me ha dicho que haga. Y Dios tiene otras personas alineadas para hacer el resto de su obra. Amén, ¿me están siguiendo? Sí. Y lo mismo sucede como iglesia. Aquí en Génesis y a la iglesia que vayas, es necesario que sepas que hay un norte, hay una visión, hay un llamado de Dios. Porque si no, dice la palabra que el pueblo se pierde, se desenfrena sin visión. Si no sabemos a dónde estamos yendo, si no sabemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos, nos vamos a perder y vamos a hacer mucho ruido y pocas nueces. Vamos a hacer de todo un poco y nos vamos a sacar lindas fotos y vamos a contar lindas historias. Hoy hemos bañado a los bebés, mañana hemos alimentado a la gente de la calle, pasado mañana hemos ido a un pueblo en el campo y etcétera, 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 a sentirnos bien, a hacer cosas lindas. Pero como llegaste, te fuiste. Dios no nos ha llamado a hacer bulla. No digo bullying, bulla, ruido. Dios no nos ha llamado a agarrar y arrasar con un montón de cosas y sacarnos fotos y tener historias y tener reportes. Dios nos ha llamado a llevar su amor al que lo necesita. La palabra de Dios dice, si tu hermano tiene hambre y dices, voy a orar por ti, que Dios te bendiga, y no le das de comer, no has hecho nada. Si tu hermano viene a ti con frío y le dices, que Dios te bendiga, hermano, abrígate, y no le das una frazada, tu oración es en vano. No estoy diciendo que no ores, por si acaso, ora por todos. Toda carga que tengas en tu corazón, ora. Pero acordate que tienes cierta cantidad de frazadas para dar antes de que tú te quedes sin frazadas. Entonces acuérdate a quién te está llamando Dios a servir, qué te está llamando Dios que hagas, cuál es tu propósito
en la vida. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Y cuando descubras el propósito de Dios para tu vida, así como Pablo, enfócate, mantente firme. Y cuando venga alguien y te diga, amor, ¿sabes qué? Si haces eso vas a perder tal cosa, si haces eso te va a ir mal, si haces eso, si sabes que es de Dios, confía en Dios. Hazlo, sigue adelante. La segunda lección entonces, recuerda que el Espíritu Santo que vive en ti es quien debe guiar tus pasos. Otras personas te pueden advertir y aconsejar con buenas intenciones y aún por medio del Espíritu. Pero tu responsabilidad es llevar adelante la obra que Dios te encomendó. Por eso a mí me fascina, me encanta, me alegra cuando hay personas aquí en la iglesia que sirven en un área de la iglesia y que son fieles en esa área y que son constantes y que perseveran. Porque, ¿sabes? He visto tantas veces que ya hasta me canso de personas que llegan con tantas iniciativas y llega el momento de tomar las responsabilidades, iniciativas desaparecen. Ideas todos tenemos. Deseo de hacer el bien todos tenemos. Constancia, llamado, propósito. Esa es la prueba de que aquello que estás haciendo viene de Dios. Enfócate, sé fiel, persevera en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, en toda área de tu vida. Tercera historia. Esta historia tradicionalmente se la conoce como la historia del profeta joven y el profeta viejo, y la hemos bautizado hoy la pérdida del propósito. La historia del profeta joven y el profeta viejo, que termina con la pérdida del propósito. Les voy a contar un poquito el contexto. Estaban pasando cosas en Israel, para variar los reyes de Israel se habían apartado de Dios y empezaron a hacer lo que les daba la gana, y Dios manda un profeta a reñirles y llamarles la atención y encaminarlos de nuevo. Entonces el profeta hace la palabra de Dios, Dios los respalda con señales y milagros, y el rey lo mira al profeta y le dice, ven a comer a mi casa, y el profeta le dice al rey, no puedo. Y desde ahí vamos a tomar la historia, Primera de Reyes 13, versículos 6 al 10. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios, este hombre de Dios es el profeta joven, ¿ya? El hombre de Dios es el profeta joven. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios, apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El problema del brazo del rey era el castigo que Dios había mandado por el pecado, ¿ya? El hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios, ven a casa conmigo y come algo, además quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey, aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iré a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Porque así me lo ordenó. Dios le dio una orden, propósito. Me dijo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. No toda buena oportunidad es una oportunidad de Dios, ¿sí? Si Dios te dio una orden, cúmplela. ¿Quién no quiere ir a comer a la casa del rey o del presidente y que de paso le haga un regalo? ¿Quién no quiere tener muñeca? ¿Quién no quiere tener contactos? Pero este hombre, Dios le dijo, vuelve por otro lado, no vuelvas por donde has venido, no te pares a comer y a charlar, vuelve por otro lado. Y este hombre aquí obedeció, hizo caso y todo iba bien. Pero veamos qué pasa, continúa la historia en el versículo 11, Primera de Reyes 13:11. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano, el profeta viejo. Sus hijos fueron a todo lo que el hombre de Dios había hecho allí aquel día y lo que le había dicho al rey. Su padre les preguntó, ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios que había llegado de Judá. Y el padre les ordenó, aparéjenme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo, ven a comer a mi casa. Versículo 16, profeta joven, no puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden.
no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. La misma orden, ¿verdad? Dios no cambió. Lo que Dios le dijo, este hombre estaba haciendo. Perdón, versículo 18. El anciano replicó: también soy profeta como tú, y un ángel, obedeciendo la palabra del Señor, me dijo: llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Una orden contraria de parte de Dios por medio de un profeta. Acuérdate que este anciano era un profeta. No era un falso profeta, era un profeta que había dejado de profetizar por un tiempo, pero era profeta. Fíjate cómo termina el versículo. Así lo engañó. Y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver, al profeta viejo. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá: así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno. Y el hombre de Dios se puso en camino. Pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Este hombre tenía una orden de Dios. Dios le dijo: haz esto. O en este caso, no hagas esto. Y se le aparece otro hombre de Dios. Y este otro hombre de Dios le dice: Dios me ha dicho que te diga. Cuidado con los Dios me ha dicho que te diga. Hay mucha gente que es muy ligera para venir y decirte: Dios me ha dicho que te diga, siento de parte de Dios, el Señor me ha dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Los que charlan conmigo saben que yo siempre les digo: esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que yo pienso. No soy Dios, a menos que tenga una palabra con certeza que siento que es lo que Dios me está diciendo que te diga. Cuidado con ir a hablar en nombre de Dios lo que Dios no está diciendo. Número uno, no estamos hablando de su palabra. La Biblia es la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios. Estoy hablando de lo que tu consejo disfrazado de Dios me ha dicho. ¿Sí? Hasta con buenas intenciones, hasta de buen corazón. Pero número dos, esto es más delicado. Cuando alguien viene, como este otro profeta, y te dice: Dios me ha dicho que te diga esto, y lo que esta persona te está diciendo es contrario a lo que Dios te ha hablado, es contrario al propósito de Dios para tu vida, es contrario a la orden que Dios te ha dado, lo mínimo que debes hacer es preguntarle a Dios, consultar con Dios, si realmente esa palabra viene de Dios o no. Amén. El profeta viejo vino delante de este hombre y le dijo: yo también soy profeta y Dios me ha dicho que te invite a mi casa. Y el joven, en vez de parar ese momento y decir: Dios a mí no me ha dicho, Dios a mí me ha dado una orden y yo voy a cumplir, o por lo menos parar y decir: si Dios de verdad te ha dicho, que me muestre, que Dios me diga. Este hombre dijo: ay, como Dios te ha dicho, yo tengo hambre, entonces me voy a tu casa. El resultado fue la pérdida de su propósito. Él no retornó a su país a seguir profetizando, él murió. No te estoy diciendo que si haces algo equivocado y te desvías de tu propósito vas a morir. Ese es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Jesús no había venido para salvarnos. Gracias a Dios vivimos en un nuevo pacto. Pero ¿sabes qué? El plan de Dios para tu vida, la voluntad de Dios en tu vida va a sufrir, se va a detener, se va a desviar y se va a perjudicar si tú no te plantas firme en aquello que Dios te ha dicho. Aquí en la iglesia, hermanos, es una cosa que hacemos todos los días con mucho temor delante de Dios, porque Dios nos ha dado una visión, Dios nos ha dado una identidad, Dios nos ha dado un enfoque como Génesis, nos ha dado una estrategia como Génesis, por la cual hemos orado y hemos buscado al Señor. Y cuando vienen algunas veces sugerencias, tengo que orar y consultarle a Dios, y no es que uno sea caprichoso, cargoso o lo que sea, es que uno debe hacer lo que Dios le ha dicho que haga. ¿Y cómo puedo yo decirte, hermano, enfócate en lo que Dios te ha dicho si yo sería un desenfocado? ¿Me entienden? Pero les pido de lo mismo a cada uno.
en tu familia, en tu trabajo, en tu servicio en la iglesia, en todo cuanto hagas, enfócate en lo que Dios te ha llamado a hacer. Si Dios te ha dado hijos, enfócate en el llamado de Dios de criar a tus hijos delante del Señor, de criar a tus hijos en fe, de criar a tus hijos como sientes que Dios te está guiando a hacerlo. En tu matrimonio, enfócate en amar y honrar a tu esposa por sobre todas las cosas. Esposas, enfóquense en respaldar y respetar a sus maridos, no importa cómo sean. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo el Señor te está mandando a que lo hagas? Amén. Hemos visto 3 historias. Jesús tuvo compasión, pero no se desvió. Hay momentos en tu vida en los que vas a sentir de Dios hacer algo más allá de tu llamado, más allá de tu propósito. Hazlo. Pero una vez que lo haces, vuelve a enfocarte. No te emociones y caigas en una maraña de emociones que te desvían. ¿Sí? Número 2, Pablo, mantente firme hasta el final. Mantente firme en lo que Dios te ha llamado a que hagas hasta el final. Y número 3, a menos que tengas la certeza que es Dios el que está cambiando la orden, síguela, sigue aquello que Dios te ha dicho que hagas. Amén. Ok, para terminar casi número 4, quiero hacer una aclaración bien importante. Quiero hacer una aclaración muy, muy importante. Dios nunca te va a llevar a hacer algo que sea contrario a su palabra o que sea inspirado por orgullo o rebeldía. Te voy a dar un ejemplo. Pastor, Dios me ha mostrado que la deje a mi esposa. Siento que es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ya no me cae. Ya no me gusta como antes. Es una fregada chinchosa. Quema hasta el agua. Solo me deja la grasa del chicharrón y se come toda la carne. La palabra de Dios dice que son una sola carne hasta que la muerte los separe. Ya la escogiste, ni modo, pues a plan de grasa de chicharrón seguirás hasta que la muerte los separe. Pastor, Dios me ha dicho que me vaya a vivir con mi chico para ver si nos entendemos antes de casarnos. Siento que Dios me ha dicho. Trátense unos a otros en santidad y honor. ¿Me entiendes? Dios no te va a decir que hagas algo contrario a su palabra. Si sientes, Dios me ha llamado a hacer esto y es contrario a lo que Él dice, eres vos, no es Dios. Se llama carne. ¿Sí? Ok, número 2, Dios no te va a llamar a hacer nada inspirado en orgullo o rebeldía. ¿Sabes? Dios no es fan de los golpes de Estado. No estoy hablando de la política, estoy hablando de tu vida. Voy a la iglesia, pero no me cae el pastor. No me gusta lo que predica, no me gusta lo que habla. ¿Para qué entonces anda a otra iglesia? No te estoy diciendo acá donde sea, hermano. O sea, si Dios te pone en un lugar, Dios te ha puesto para fluir. ¿Me entiendes? Estás en tu trabajo, puede que no te caiga tu jefe, es medio fregado, ora por él. Si Dios, ¿sabes? Si Dios no te quiere ahí, busca. No te digo que te quedes ahí sentado. Busca, pon tu currículum en otros lugares, emprende, busca la voluntad de Dios. Pero mientras estás en un lugar, funciona como Jesús, en humildad, en mansedumbre, en buen testimonio, en amor. Amén. No te digo que estás atrapado en esa situación para siempre, no. Ora para que Dios cambie la situación, pero al mismo tiempo funciona en humildad y amor, no en orgullo y rebelión. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, importante aclaración. Dios no nos va a llamar a hacer nada que vaya contrario a su palabra o que sea inspirado en orgullo y rebeldía. ¿Sí? Segunda cosa, Dios tiene un propósito general para todos. Tu trabajo no es descubrir el propósito general de Dios, es descubrir la aplicación de ese propósito a tu vida. Esto te voy a explicar. La voluntad de Dios es que todos prediquemos su palabra, ¿sí? La voluntad de Dios es que todos compartamos nuestra fe con otros. Eso sabes, no es que Dios, ¿será que quieres o no quieres que yo le comparta mi fe a alguien? Dios quiere, lo dijo en su palabra. Ahora Dios, ¿a quién, cómo, cuándo? Esas son las preguntas que te debes hacer. ¿A quién, cómo y cuándo debo yo compartir tu palabra? ¿Amén? ¿Sí? ¿Me entiendes?
Dios quiere que perdones y ames a tu prójimo. Señor, ¿será que la perdono o será que no la perdono? ¿Será que le doy amor? ¿Será que no le doy amor? Perdona. No hay vuelta que darle. Dios te llamó a perdonar. La pregunta que Dios te está haciendo ahora es: ¿a quién debes perdonar? ¿A quién te cuesta amar? ¿Quiénes son esas personas en las que tienes que aplicar la voluntad de Dios en tu vida? ¿Sí? Dios quiere que te congregues en una iglesia, en una congregación. La pregunta que te debes hacer es: Señor, ¿a qué iglesia debo ir? Y una vez que estás en esa iglesia, Señor, ¿cómo debo servir aquí donde estoy? ¿Cómo debo ser parte de tu mover en este lugar donde me has puesto? Y así en cada área de tu vida hay una voluntad de Dios para todos que es clara y obvia, y la aplicación: Señor, ¿cómo, cuándo, dónde, con quién? ¿Qué debo hacer con el tiempo y los recursos que me has dado para honrarte a ti con mi vida? Amén. En conclusión, ahora sí, en conclusión, a lo largo de esta serie, Decisiones, hemos visto 4 decisiones fundamentales que debemos tomar en nuestra vida. No son las únicas, hay muchas más, debe haber 300,000 decisiones que debes tomar, pero solo vamos a ver 4, hemos visto 4, que nos van a ayudar a encaminar nuestra vida, a cambiar un poquito nuestro corazón y nuestra forma de ser. Y mientras se ponen de pie para alistarnos para alabar a Dios, vamos a repasar rápidamente las 4 decisiones importantes que van a marcar un antes y un después en tu vida. La primera y la mayor de todas es: entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Si no le has entregado tu corazón a Dios, lo demás no sirve. Lo demás son buenos consejos, palabras motivadoras. Entrega tu vida a Cristo. La segunda decisión más importante es: deshazte de las personas tóxicas en tu vida. Si no sabes cómo identificar una persona tóxica, ve a nuestro canal de YouTube y fíjate el mensaje de hace 3 semanas. Deshazte de la toxicidad, porque la toxicidad te va a hundir, te va a amargar, te va a limitar en el propósito de Dios. Número 3, define tu identidad. Cuando te preguntan quién eres, responde con seguridad, fundamentado en quién Dios dice que eres. No en quién tu vida o el mundo ha marcado, en quién Dios dice que eres. Y número 4, descubre tu propósito. Amén. Entrega tu vida a Cristo, deshazte de la toxicidad, define tu identidad, descubre tu propósito.